Hola Martín, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Bien por acá. ¿Y usted? Qué bueno. Bien también, Martín, afortunadamente. Esperando el cuarto retiro. Falta la cámara alta. Sí. Así que, Profe, dígame. la semana pasada, en la clase de la tarde, usted ¿Ya? me hizo una pregunta y se me cayó el internet y no me pude volver a conectar, por si acaso. Sí, No bueno, sí, fue... sí me di cuenta de eso, Martín. En todo caso, usted es uno de los más fieles seguidores porque veo que mantenimiento este semestre está pobre en asistencia. Lo que no, Sí, somos pocos. no sé no sé qué es lo qué pasó, digamos, este semestre. Bien, Y lo- para poder avanzar, vamos a iniciar de inmediato, Martín. Eh, Básicamente hoy día me interesa ver lo relacionado con mantenimiento y la estrategia, que fundamentalmente corresponden a la parte en relación al modelo, corresponde a la parte número 1 del modelo, ¿ya? Donde eh, hemos visto, ¿cierto?, que el modelo es el centro del desarrollo del curso. Y por lo tanto, todas las temáticas, si tú te fijas, las hemos ido desarrollando en torno al modelo de mantenimiento. Por lo tanto, eh, para ello es importante señalar que la aplicación del modelo es la clave para todo lo que es este aprendizaje. Y aquí es donde nosotros nos centramos, ¿cierto?, para definitivamente lograr lo que busca el mantenimiento, que es lograr el nivel de confiabilidad operacional que nos permita lograr resultados con integridad operacional, ¿ya? Esos son dos conceptos que debemos tenerlo claro. La integridad operacional significa que yo no solamente debo buscar resultados en torno a la parte económica, sino que tengo que buscar resultados que sean sustentables, sostenibles, que adicionalmente estos resultados no agregan el HSEC. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de mi planificación del mantenimiento siempre tengo que estar considerando estos factores del HSEC y que tengamos logremos, ¿cierto?, una empresa sustentable y competitiva. ¿Ya? Esos son los 4 factores para que alcancemos la integridad operacional. Y el logro de la integridad operacional nosotros lo alcanzamos por la vía, ¿cierto?, de establecer e identificar y calcular el nivel de confiabilidad óptima durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? Y para eso es que nosotros desarrollamos todos los ejercicios y hacemos, digamos, todos eh, los esfuerzos para lograr un plan de mantenimiento, ¿ya? De tal manera que con este plan de mantenimiento nosotros logremos mitigar, ¿m?, o tener bajo control los riesgos asociados, ¿cierto?, a las fallas funcionales, ¿sí? Porque son las fallas funcionales las que conspiran, ¿cierto?, o impiden lograr los resultados con integridad operacional que nosotros andamos buscando. Por lo tanto, todos los esfuerzos que nosotros hacemos de gestión, de diseño de planes de mantenimiento, la planificación, la programación, la ingeniería de mantenimiento, el control y la ejecución del mantenimiento se orientan, ¿cierto?, a alcanzar un nivel de confiabilidad operacional y que ello nos permite alcanzar los resultados, cumplir la promesa, cumplir los propósitos estratégicos, ¿cierto?, que son los objetivos estratégicos que nosotros andamos buscando y con ello, ¿cierto?, intentar alcanzar lo que es la visión de la empresa. ¿Mm? Y para ello es necesario, ¿cierto?,
identificar, y es un ejercicio que ya estuvimos haciendo, ¿cierto?, en la parte previa, cuando estuvimos analizando el modelo de mantención, ver lo que es la estrategia y el mantenimiento. El mantenimiento, básicamente, lo que hace es recoger aquellos aspectos que son prioritarios en la estrategia, y los incorpora como parte, ¿cierto?, fundamental para lo que es el desarrollo de todas las actividades del mantenimiento. Y para ello, ¿cierto?, es fundamental identificar claramente cómo yo logro desarrollar la estrategia. Y nosotros vimos que la estrategia lo que busca, ¿cierto?, es desarrollar tareas y acciones que permitan, permitan cumplir los propósitos estratégicos, permitan cumplir con los resultados que me llevan, ¿cierto?, al cumplimiento de la promesa. Ahora, para yo poder cumplir en una empresa mis tareas, tengo que desarrollar distintas actividades, ¿ya? Y esas actividades son actividades como las que las mencionábamos en clases anteriores, como son actividades relacionadas con el recurso humano, ¿ya? Nosotros necesitamos tener personas para que puedan, van a tener distintos roles y van a desarrollar distintas tareas para alcanzar posteriormente los resultados. Nosotros también necesitamos tener y disponer de procesos industriales, ¿ya? En cada uno de esos procesos industriales vamos desarrollando las distintas operaciones que nos van a permitir lograr el producto o servicio que nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto. Nosotros necesitamos establecer un nivel de planificación, de tal manera, ¿cierto?, de tener establecido claramente cuáles son las distintas actividades que nosotros tenemos que desarrollar a objeto de lograr los resultados. Los resultados, hemos dicho, los tenemos que obtener de manera sustentable, es decir, nosotros no tenemos que agredir los factores del HSEC, y adicionalmente tenemos que alcanzar niveles de costo que nos permitan mantenernos en el tiempo. Nosotros tenemos que adicionalmente financiar, lograr financiar y administrar todos los costos asociados, ¿cierto?, a los procesos industriales y a los procesos de gestión que se desarrollan para alcanzar los resultados. Por lo tanto, también necesitamos una unidad de administración y finanzas. Nosotros también necesitamos, ¿cierto?, en muchas de las empresas, alguna gerencia, alguna unidad que se preocupe, ¿cierto?, de lo que es satisfacción del cliente. Y también dentro de lo que son estas unidades claves que se requieren para alcanzar los resultados, también tenemos estas unidades de control y análisis de gestión, ¿ya? Que a nosotros nos permiten ir de alguna manera ir identificando cuáles son las brechas que se van presentando en el desarrollo de los distintos procesos, para que, en definitiva, la identificación de esas brechas es la que nos permite ir haciendo los controles e ir haciendo y desarrollando el mejoramiento continuo. Entonces, todas esas son actividades que se desarrollan al interior de una empresa, y dependiendo del contexto operacional, del tipo de empresa, del tipo de producto o servicio, ¿cierto?, a la cual se dedica la empresa, y también muchas veces del contexto global, es que cada una de estas perspectivas toma una importancia mayor o menor, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver, cómo, en definitiva, ¿cierto?, esta estrategia influye, ¿ya?, y cómo esta estrategia va estableciendo y fijando las prioridades de las cuales el mantenimiento se tiene que hacer cargo, ¿ya?, como parte de esta organización, ¿ya?,
a objeto, ¿cierto?, de contribuir al logro de los resultados, a objeto de contribuir al logro de la misión y de contribuir, ¿cierto?, al logro de al logro finalmente de la visión y al cumplimiento de la promesa que se hace con el proyecto, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto, presentamos el proyecto, presentamos el modelo que nos sirve, ¿cierto? Donde lo primero es establecer esta estrategia, ¿cierto? Y tener claro cuáles son los roles que cumplen cada una de estas actividades que se desarrollan al interior de la empresa y cómo estas también están relacionadas con el mantenimiento y particularmente cómo contribuye cada una de estas acciones a lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? Eh, Luego de que nosotros establecemos, digamos, esta estrategia, nos vamos e identificamos claramente, ¿cierto?, eh, cuáles son las exigencias en cuanto a disponibilidad y confiabilidad operacional que se requieren a objeto de alcanzar los resultados. Nosotros nos vamos, ¿cierto?, a las otras etapas ya del modelo de mantenimiento, que es lo que hemos estado presentando y viendo. Para lo que es posteriormente el desarrollo y la ejecución del mantenimiento, nosotros vimos, ¿cierto?, de que existían distintos tipos de intervenciones. Y dentro de esos distintos tipos de intervenciones, nosotros pudimos identificar actividades que son antes de la falla, ¿m? Y también actividades que son después de la falla. Y dentro de las actividades antes de la falla, establecimos, ¿cierto?, dos tipos de mantenimiento que son los más importantes y que son los que más se aplican antes de la falla, que es el mantenimiento del tipo predictivo. El mantenimiento predictivo lo que hace es que utiliza ciertas herramientas, como son las vibraciones, como son la termografía, tintas penetrantes, herramientas relacionadas con la observación o la visión, herramientas como son partículas magnéticas, rayos X, eh, y otra serie de herramientas, análisis de aceite, otra de las importantes y que la vamos a revisar también en detalle en la unidad temática que viene a continuación de esta, donde vamos a ver estas herramientas no destructivas y vamos a ver en detalle, analizar en detalle, ¿cierto?, todo lo relacionado con el análisis de lubricantes a objeto de detectar, ¿cierto?, cuándo está por producirse una falla potencial. ¿Mm? Y cuando está por producirse una falla potencial, que es la base del mantenimiento predictivo, ¿cierto?, que lo hacemos a través de alguna de estas herramientas no destructivas. Nosotros hacemos una medición de vibraciones o hacemos alguna observación con alguna herramienta de observación o observación directa, y detectamos un síntoma, ¿cierto?, que está, eh, un síntoma de que va a ocurrir una falla potencial, ¿ya? Eh, para lo cual hay algunas técnicas que se utilizan como la gráfica PF, ¿ya? En esta gráfica PF yo identifico el punto, ¿cierto?, donde se inicia esta falla potencial y posteriormente determino un ciclo PF, ¿cierto? Y ese ciclo PF es el periodo entre que yo detecto la falla potencial y que se produce la falla funcional, ¿ya? En el intertanto, y esa es la gracia del mantenimiento predictivo, es que yo continúo funcionando bajo la condición de que los parámetros de desempeño del equipo que estoy analizando se cumplan de acuerdo a los estándares previamente establecidos, es decir, que yo mantenga las funciones, significa que yo voy a la capacidad productiva se mantiene, es decir, las toneladas por hora se mantienen, el nivel de calidad que yo le estoy exigiendo al producto o servicio también se mantiene, y que se mantienen también las condiciones de costo operacionales que yo
espero, ¿cierto?, que se desarrollen en ese proceso. Si no se cumplen, ¿cierto?, si no se cumplen los parámetros operacionales, definitivamente yo no puedo seguir operando de esa forma y por lo tanto tengo que proceder a parar. ¿Mm? Pero la gracia del mantenimiento predictivo es que normalmente yo tengo un intervalo que, que está establecido entre el momento que yo detecto esta falla potencial y que lo vamos a ver posteriormente a través de algún análisis gráfico cuando veamos básicamente el, el mantenimiento predictivo cuando hagamos este análisis de las herramientas sintomáticas. Y tiene la gracia es que yo puedo seguir operando y por lo tanto el aumento, con eso, ¿cierto? También aumento la vida de los componentes que yo debo cambiar una vez que yo detenga el equipo. ¿Mm? Entonces, dentro de ese ciclo PF, yo tengo los espacios para planificarme, para programar las actividades. Programar significa que yo tengo que buscar los repuestos, tengo que hacer las coordinaciones con operaciones, a objeto de buscar el momento más adecuado de tener el equipo durante este rango, durante este periodo PF que hablamos, que es el ciclo de, antes que llegue es el ciclo o el intervalo que yo tengo entre que se identifique esta falla potencial y que se genera la falla funcional. Entonces, todo ese periodo, ese intervalo PF, yo lo utilizo para programar una detención antes que ocurra la falla funcional, hacer la búsqueda de los repuestos y hacer la programación y la coordinación con operaciones para lo que es la detención del equipo o la detención de la planta. Entonces, el mantenimiento predictivo tiene una serie de gracias, ¿cierto? Como es que nos permite un mantenimiento de menor costo, nos permite mejorar condiciones de disponibilidad, nos permite una serie de ventajas con respecto tanto al mantenimiento del tipo preventivo y por sobre todo sobre el mantenimiento correctivo, ¿ya? El mantenimiento preventivo tiene dos características o tiene dos formas de aplicarse. Una es el mantenimiento preventivo cíclico de reparación, donde da una cantidad de horas de uso o unos kilómetros de recorrido o una cantidad de productos que han sido tratados por la maquinaria o equipo. Yo hago una detención del equipo y hago cambios de componentes, ¿ya? O sea, se basa en un usómetro, ¿ya? Usada una cierta cantidad de horas, una cierta cantidad de toneladas, una cierta cantidad de kilómetros, yo detengo el equipo y hago cambios de componentes. Lo más parecido a esto o lo más representativo del mantenimiento preventivo es el que se hace en los automóviles, que en los automóviles nuevos a los 10.000 kilómetros yo tengo que llevarlo a un mantenimiento preventivo, donde lo que se hace, ¿cierto?, el cambio de filtros, cambio de aceites y cambio de componentes, ¿ya? En los equipos industriales, ¿cierto?, en los camiones industriales yo tengo fijo, de acuerdo al historial de falla de los equipos, yo establezco una cantidad de kilómetros o una cantidad de horas o una cantidad de toneladas bajo las cuales yo tengo que hacer una detención y hacer cambio de algunos componentes como pueden ser transmisiones, motores, cilindros hidráulicos, ¿ya? Y en el caso del mantenimiento cíclico de reparación, lo que hago es que yo retiro los componentes y esos componentes los mando a reparar, ¿ya? Para posteriormente tenerlos a disposición para cuando cumplamos nuevamente un horario. Y hay un mantenimiento también preventivo que se llama cíclico de sustitución y que consiste básicamente que yo retiro los componentes, retiro los repuestos, como pueden ser rodamientos, como pueden ser filtros también, y esos componentes se cambian o esos repuestos se cambian por repuestos nuevos, ¿ya?
Entonces, normalmente yo tengo el mantenimiento cíclico de reparación, donde yo saco y reparo y posteriormente instalo nuevamente, o hago el mantenimiento cíclico de sustitución, donde yo saco los componentes y, eh, y esa sustitución, esos repuestos, ¿cierto? Esos componentes van a chatarra, van a desecho, ¿ya? Entonces, esos son los dos mantenimientos más conocidos. Y tenemos también los mantenimientos después de la falla, que está el mantenimiento del tipo correctivo, ¿ya? Y el mantenimiento correctivo es el mantenimiento que se genera cuando falla de manera imprevista el componente y yo intervengo este mantenimiento de manera correctiva. Ahora, el mantenimiento correctivo puede ser también un mantenimiento planificado, pero tiene que considerar, ¿cierto? Fundamentalmente de que este mantenimiento a la falla o este mantenimiento correctivo no me vaya a generar alguna condición de riesgo para algunos de los factores del HSEC o no me vaya a significar un mayor costo producto, ¿cierto?, de que ante una falla de un componente mecánico, siempre, digamos, por las condiciones de velocidad y la dinámica que tienen estos componentes, pueden dañar y pueden generar, ¿cierto?, un costo superior un costo superior al hecho, ¿cierto?, de que yo actúe de manera anticipada, de manera antes de la falla. Entonces, el mantenimiento del tipo correctivo, el mantenimiento a la falla, tengo que aplicarlo siempre y cuando este mantenimiento no me afecte a alguno de los factores del HSEC, ¿ya? Si yo veo que el mantenimiento correctivo me puede afectar a alguno de los factores del HSEC, definitivamente tengo que desecharlo. Y cuando yo veo que una falla funcional me va a afectar a alguno de los factores del HSEC, yo necesariamente tengo que hacer algún mantenimiento del tipo predictivo o preventivo, ¿ya? Hablamos también de un mantenimiento del tipo proactivo, y el mantenimiento proactivo es el que se desarrolla cuando uno está haciendo una intervención del tipo antes de la falla o después de la falla, y yo me doy cuenta, ¿cierto?, de la existencia de una falla potencial producto del mantenimiento que yo estoy realizando, y yo de manera proactiva hago la intervención. Me anticipo, ¿cierto?, a la falla cuando yo observo en una intervención del tipo antes de la falla o en una en una intervención correctiva, yo me doy cuenta de un potencial de falla, actúo de manera proactiva, de manera, ¿cierto?, de no esperar que se genere la falla que, se, eh, que se genere posteriormente una falla funcional, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de intervención que nosotros debemos considerar eh, para la aplicación, ¿cierto?, fundamentalmente de la etapa 4 del modelo, donde nosotros, perdón, en la etapa 5, donde luego de hacer los análisis ANFE, ¿cierto?, de hacer los análisis funcionales e identificar las distintas fallas funcionales y los distintos modos de falla, yo identificado el contexto operacional y las consecuencias también que puedan tener las fallas, yo establezco las medidas de mitigación, es decir, establezco las actividades de mantenimiento que debo desarrollar, a objeto, ¿cierto?, de que yo pueda alcanzar a controlar las fallas funcionales y poder mitigar los riesgos de falla funcional. Esos fueron aspectos que lo que vimos en la clase pasada, que fue el modelo, ¿cierto?, y los tipos de mantención. Y dentro de lo que es la mantención y la estrategia, estuvimos, ¿cierto?, desarrollando y conversando acerca de las distintas perspectivas y las distintas actividades que contribuyen al logro de los resultados.
dentro de esas actividades identificamos ciertas actividades relacionadas con cliente y mercado, la mercadotecnia, identificamos actividades relacionadas con el recurso humano, la planificación estratégica, los procesos, la responsabilidad social, hablamos de lo que es información y conocimiento y también hablamos, ¿cierto?, de la necesidad de liderazgo para alcanzar, ¿cierto?, los resultados. Dentro de esa identificación, nosotros pudimos también observar, ¿cierto?, que la actividad básicamente del recurso humano lo que busca es desarrollar el potencial de la gente a objeto, ¿cierto?, de lograr los niveles de confiabilidad operacional que nosotros andamos buscando y sobre todo, ¿cierto?, asegurar todo lo relacionado con lo que es la confiabilidad humana. También identificamos las actividades relacionadas con lo que es la planificación y que básicamente lo que busca es ver cómo planificamos, cómo desplegamos esa planificación y cómo ejecutamos los planes. También vimos, ¿cierto?, y hemos establecido que el liderazgo es el que nos permite a nosotros establecer cuáles son los valores, la misión, la visión y cómo desplegar la excelencia en los distintos niveles gerenciales, ¿ya? La gestión de procesos, básicamente, y es donde está el mantenimiento, es cómo nos preocupamos, ¿cierto?, que nuestros procesos de diseño, nuestros procesos productivos y nuestros procesos de logística y entrega sean de excelencia. También, ¿cierto?, dentro de los roles y dentro de las actividades necesarias para lograr los resultados, hablamos todo lo relacionado con, particularmente con la comunidad y que tiene que ver con la responsabilidad social. Y es cómo nos preocupamos de la comunidad en la que estamos insertos y cómo nos responsabilizamos por los efectos que causamos en ella, ¿cierto? Cómo colaboramos con la comunidades y cómo también identificamos cómo nuestros procesos pueden impactar a las comunidades. También dentro de las actividades de información y análisis nos podemos encontrar en cómo medimos, cómo controlamos, cómo identificamos, ¿cierto?, los distintos hallazgos de tal manera de que nosotros podamos mejorar. Bienvenido, Francisco. ¿Ya? La estrategia, ¿cierto? Y eso está dentro de lo que es la mirada que tiene que hacer también el mantenimiento, va de lo que es la visión a lo que es la práctica, a objeto, ¿cierto?, que nosotros logremos alcanzar lo que es la misión, ¿ya?, que es el principal objetivo de la organización y la razón de su existencia, ¿ya? Y también nosotros damos una mirada que las acciones nos conduzcan a lo que es la misión y la visión, ¿cierto? Entendiendo que la visión es la proyección futura que se pretende para lo que es la empresa, donde todo esto, ¿cierto?, se desarrolla basado en lo que son valores valores empresariales que están relacionados con el trabajo en equipo, valores empresariales que están relacionados con la honestidad profesional, valores empresariales que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, respeto a la seguridad de las personas, al trabajo bien hecho. Esos son parte de los valores empresariales que a nosotros nos permiten y nos dan lugar, ¿cierto?, a que alcancemos definitivamente la misión de la empresa y la visión. Tenemos que, nosotros desplegamos de la visión a lo que es la práctica, estableciendo la misión, que son los propósitos estratégicos, los objetivos que básicamente establecen ciertas metas a lograr, eh, estableciendo, ¿cierto?, esas metas, eh, un determinado, una determinada meta con sus respectivos resultados, ¿ya? Y esas metas necesitan y requieren del desarrollo de tareas
que son parte de las tareas y los roles que se van estableciendo bajo la condición de lo que es la estrategia. Una vez que uno identifica, ¿cierto?, cuáles son las distintas perspectivas y las distintas actividades, se focaliza en, o establece, ¿cierto?, cuáles son las prioridades a las cuales nosotros tenemos que dedicarnos a objeto de lograr los resultados. Normalmente eso depende del contexto operacional y del contexto global. Si nosotros vemos el país como una empresa, dentro de este contexto global, la misión del Estado, ¿cierto?, que es la administración que tiene el Estado es, de alguna manera, representa lo que es la empresa y sus instituciones, ¿ya? Para un país, el Estado para un país representa lo que es la empresa y sus instituciones y su organización, ¿ya? Si nosotros miramos el Estado de Chile, ¿cierto?, en este contexto operacional y su gobernanza, vemos, ¿cierto?, que para lograr los resultados que en un país básicamente es lograr, ¿cierto?, la felicidad de los habitantes en un país, y para eso, ¿qué es lo que se hace? Hay una serie de actividades, y esas actividades se clasifican o se despliegan como ministerios, ¿ya? Hay un ministerio de Hacienda, hay un ministerio de Economía, existe un ministerio social, un ministerio del Trabajo. Todas esas son actividades que se desarrollan a objeto que el Estado, a través de su gobierno, ¿cierto?, logre lo que son los resultados, ¿ya? Y dependiendo de ese contexto, y eso pasa con las empresas también y sus actividades. Las empresas tienen distintas actividades que son recursos humanos, administración y finanzas, los procesos, la planificación, sustentabilidad, eh, la relación con el cliente, relaciones con la comunidad. Y esas actividades son las que permiten el logro de los resultados. Pero esas actividades también se priorizan. Y el ejemplo que le estaba dando de gobernanza del Estado, ¿cierto? En un contexto operacional de pandemia, ustedes logró identificar, Martín, cuál era la actividad prioritaria en el contexto de pandemia, cuál es la actividad prioritaria y cuál era el ministerio, ¿cierto?, que tenía más importancia en este contexto. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Entonces, dependiendo de los contextos, ¿cierto?, es la actividad que tiene mayor importancia, porque es la actividad que de alguna manera está generando más riesgo para que la población alcance su felicidad, que es el resultado que se busca como país, ¿ya? Lo mismo ocurre en las empresas. En las empresas, ¿cierto?, yo eh, tengo que identificar cuál es la actividad que me pudiera estar generando más riesgo en ese contexto operacional, que puede ser la relación con el cliente, lo relacionado con el recurso humano, es decir, que no tenga el recurso humano calificado para desarrollar los procesos que se ejecutan dentro de la empresa, o que alguno de los procesos industriales no se esté desarrollando adecuadamente, o que nosotros dentro de la empresa, ¿cierto?, estemos afectando la sustentabilidad, dado que tenemos muchos accidentes, ¿cierto?, o tenemos muchos incidentes que pudieran estar afectando a algunos de los factores del HSEC, o que tengamos un problema, ¿cierto?, en lo que es la planificación, es decir, no tengamos identificado claramente cuáles son las actividades que yo necesito desarrollar en el contexto operacional y en el contexto global donde yo me estoy desenvolviendo, para el periodo que yo espero lograr esos resultados. Entonces, normalmente yo identifico esa actividad más relevante, ¿ya?, y establezco los focos, es decir, dónde yo me voy a focalizar en esa actividad relevante, y eso es lo que se presenta en esta lámina, donde, por ejemplo, la sustentabilidad del negocio es el foco, y yo tengo que definir, ¿cierto?, algún objetivo estratégico en ese foco, y en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de tener un ambiente
de trabajo saludable, libre de lesiones, ¿ya? Eh, ese objetivo estratégico, ¿cierto? Requiere que yo también identifique un responsable por ese objetivo, requiere que también fije fechas para lograr esos objetivos, porque esos objetivos normalmente tienen una actividad, ¿cierto? Que es una actividad asociada a lograr ese objetivo y tiene también metas y factores. Dentro de la eficiencia operacional, eh, que es el foco, ¿cierto? Que está relacionado con algunas de las actividades claves para yo lograr los resultados, uno de los objetivos estratégicos puede ser, ¿cierto?, maximizar el uso y la capacidad de los activos físicos, ¿cierto?, a través de lo que es un buen nivel de confiabilidad operacional. También está el asegurar la competitividad de costos a través de indicadores y metas. Y esa iniciativa, ¿cierto?, B también tiene responsables, fechas y tiene objetivos. Dentro de lo que es el desarrollo personal, del personal uno busca el desarrollo del potencial de nuevos empleados, ¿cierto? Cómo yo desarrollo todo un plan de capacitación con ciertos objetivos, de tal manera que si son empleados relacionados con las operaciones, esos empleados tengan bien claro cuáles son sus funciones, sus roles y tareas, de tal manera que todos contribuyan, ¿cierto?, al logro de los resultados. Y si es gente de mantenimiento, que tengan claro, ¿cierto?, cómo con sus roles y tareas contribuyen a lo que es la confiabilidad operacional. Otras tareas que tienen que ver con el crecimiento del negocio, la excelencia en lo que es la organización, y todos ellos tienen, ¿cierto?, sus objetivos estratégicos, y esas iniciativas también tienen las iniciativas asociadas a esos objetivos tienen un responsable, tienen fechas, ¿cierto? Y los objetivos respectivos. Dentro de los objetivos estratégicos, nosotros, por ejemplo, nos podemos encontrar con el cumplimiento de los que son los programas de producción y costo. Dentro de esos objetivos estratégicos también nos podemos tener relacionados con los recursos humanos, tener empleados direccionados y desempeño excepcional. También podemos tener dentro de nuestros objetivos estratégicos, ¿cierto?, una extensión de la vida útil. Este es un ejemplo de minería, tener una extensión de la vida útil de la mina, de tal manera de extender la explotación y extender, ¿cierto?, también los plazos en cuanto a la vida útil de la mina, tener excelentes relaciones con las comunidades y partes interesadas, relaciones con las comunidades, y en este caso lograr cero daño, ¿cierto?, a los factores del HSEC. Esos son parte de los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos se traducen en incorporar algunos indicadores claves de éxito, ¿ya?, que son los KPI. Los KPI son indicadores claves de éxito o indicadores claves de desempeño, que en el caso, ¿cierto?, para el cumplimiento de los programas de producción y costos se está hablando de producción de cobre en miles de toneladas, en costos, ¿cierto?, en centavos de dólar la libra, en cumplimiento de presupuesto, ¿cierto? Y en el caso del objetivo de tener empleados direccionados y desempeño excepcional, el cumplimiento del scorecard personal. El scorecard personal se refiere al cumplimiento de un convenio de desempeño, donde el cumplimiento de un convenio de desempeño está relacionado con el rol y las actividades y tareas que uno tiene que desempeñar, y uno se compromete, ¿cierto?, a un cumplimiento a un cierto nivel, y que normalmente eso se mide en un porcentaje, y en este caso lo que se espera de ese cumplimiento que tenga un 100% del cumplimiento en su rol, ¿cierto?, de las tareas que tiene que desarrollar, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los focos y los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos se despliegan a través de identificar ciertos KPI y ciertos resultados que yo debo tener en el tiempo. Eh, para esos objetivos estratégicos, yo también identifico
algunos factores críticos de éxito, como por ejemplo, ¿cierto?, para el cumplir el programa de producción y costo, que es los factores críticos de éxito que yo identifico, ¿cierto?, son los movimientos en el caso de la mina, que es extracción en miles de toneladas, alimentación a planta en cantidad de toneladas por día, el cumplimiento de la mezcla de minerales, que también es un factor crítico de éxito, ¿cierto?, para lograr los resultados de recuperación y la cantidad de cobre fino que yo espero. Los costos minas, ¿cierto?, que son los costos en una unidad monetaria en centavos de dólar la libra, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que es los costos propiamente tal de la actividad minera, los costos de producción de cátodos, que están en miles de toneladas de cobre al año cosechada, los el costo, todo lo relacionado con el material apilado, los stocks de minerales, que son las toneladas secas por día, y todos ellos asociados, ¿cierto?, a un indicador, y ese indicador se tiene que cumplir en los periodos de tiempo que yo tengo establecido, en el plan quinquenal que yo tengo establecido. Si yo no estoy logrando, ¿cierto?, esos indicadores, yo tengo que hacer los análisis, hacer la identificación de brecha, a objeto de lograr esos resultados. Ahora, para todo lo que es el movimiento mina, ¿cierto? Si ustedes ven, hay planes de acción. Movimiento mina significa la cantidad de toneladas que yo voy a mover durante el día o durante un periodo determinado. Entonces, los planes de acción para lo que es el movimiento mina están relacionados con la utilización global del camión. La utilización global del camión depende, ¿ya?, de lo que es la disponibilidad del KPI disponibilidad, que es de responsabilidad del mantenimiento. Y la disponibilidad depende de lo que es la confiabilidad operacional. La productividad del camión también depende, ¿cierto?, de lo que es las capacidades que tenga el camión. Depende de las velocidades que pueda lograr el camión, ¿ya? Y depende también de la confiabilidad del camión. Estamos hablando, ¿cierto?, que aparte del camión, para poder cargar el camión, yo necesito de cargadores, de palas. Entonces, depende el movimiento mina depende de la disponibilidad del cargador, y la disponibilidad del cargador o de la pala depende de la confiabilidad del cargador. Y acuérdense que la confiabilidad operacional depende de otros 4 factores. Por lo tanto, todos estos planes de acción son los que yo tengo que desarrollar como parte de lo que es la planificación del mantenimiento, ¿cierto? Y establecer claramente cuál es la función que yo espero. ¿Cuál es la función que yo espero tanto para el camión como la función que yo espero que me cumpla el cargador? El camión me tiene que transportar, ¿cierto?, a una cierta cantidad de toneladas por viaje, tiene que transportar a una cierta velocidad, y tiene que también estar operativo, que es el tiempo medio entre fallas, una cantidad de tiempo determinada, de tal manera que logre, ¿cierto?, el nivel de movimiento mina que está planificado. Si no cumple esos parámetros operacionales, ¿cierto?, que es velocidad, cantidad de carga, que la cantidad de carga puede estar asociado al factor calidad, que tiene que ver con la variabilidad también de la carga, o la velocidad puedo asociarla también a la velocidad. Por lo tanto, yo tengo que tener una capacidad de carga a un cierto costo, ¿ya?, que debo cumplir diariamente, semanalmente y mensualmente para cumplir con el programa anual que yo tengo en mi planificación estratégica. El movimiento mina también, desde el punto de vista de la calidad, me pide un cumplimiento del programa de mezclas diario. Eso es parte, ¿cierto?, del trabajo que tiene que hacer operaciones, y la mezcla está relacionada con mineral que yo extraigo de distintas calidades y de distintas características para alcanzar un nivel de ley y un nivel de características del mineral
que yo voy a entregar a planta y que me va a permitir alcanzar también los resultados metalúrgicos que yo ando buscando. También dentro de los planes de acción está los costos unitarios, ¿cierto? Los consumos de petróleo, los costos de mantenimiento, los costos de neumáticos, en todos los cuales, ¿cierto?, el mantenimiento está directamente relacionado. ¿Qué es lo que significa el KPI? El KPI, ¿cierto?, es un indicador que nos permite medir el éxito o la satisfacción que nosotros tenemos con el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, en general, todas estas actividades y estas actividades críticas de éxito, yo tengo que tener identificado un KPI. En el caso del mantenimiento, los KPI más utilizados, ¿cierto?, tienen que ver con lo que es la disponibilidad, el tiempo medio, la confiabilidad que se mide con el tiempo medio entre falla y la mantenibilidad que está relacionada con el tiempo medio de reparación. Así también, ¿cierto?, el costo de mantenimiento, ¿ya? Y muchas veces los KPI relacionados con la parte de gestión que tienen que ver con indicadores relacionados con el uso del ERP o el sistema de información que nosotros utilizamos. Pero normalmente, ¿cierto? Yo tengo que, bueno, y aparte de los KPI relacionados con la parte de sustentabilidad que tienen que ver con aspectos relacionados con accidentes a las personas o accidentes del tipo ambiental o encuestas en relación a lo que son las comunidades. ¿Mm? El KPI es una sigla, ¿cierto?, para lo que es un indicador de performance, el Key Performance Indicator, que en español significa indicador clave de desempeño, y que a mí me permite medir cuán eficientemente estoy utilizando los recursos, cuán eficientemente estoy desarrollando alguna actividad. Otra definición del KPI es Key Performance Indicator, que en español significa, ¿cierto?, indicador clave de satisfacción. Es un índice de efectividad que compara los resultados obtenidos con los deseados. Yo planifico algo, ¿cierto? Le coloco los KPI deseados, ¿ya?, a objeto de poder cumplir con los resultados y poder cumplir con la promesa, ¿ya? Y posteriormente voy haciendo una medición, y cuando yo hago control de gestión, mido esos KPI a objeto de ver si los resultados deseados se están cumpliendo en relación a los que se están obteniendo. Es un índice también de eficiencia que mide qué tan bien están siendo utilizados los recursos. Y es un índice de desarrollo en el sentido que mide el nivel de inversión realizado para mejorar los servicios de mantenimiento, ¿ya? Entonces, dentro de la primera tarea que ustedes tienen, ¿ya? Una de las cosas que les piden es indicar cuáles son los KPI de los procesos industriales o del proceso industrial, el cual ustedes van a analizar en la tarea. Y eso normalmente aparece como una de las preguntas del certamen, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué utilizar los KPI? Muestran la posición actual de la gestión y su tendencia. Consolida mucha información en un número general que es fácil de interpretar y leer. Permite concluir en forma rápida áreas débiles e indica dónde poner mayores esfuerzos para una mejora de manera más eficiente. Para lo que es el uso de los KPI, es sumamente importante, ¿cierto?, tener identificados los modelos de tiempo, donde nosotros tenemos por un lado, ¿cierto?, es el que está en la parte superior, el tiempo calendario, que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, que son el tiempo calendario que nosotros disponemos. Ahora, para las operaciones industriales siempre hay un tiempo requerido, donde uno normalmente saca lo que son
El tiempo requerido, para el tiempo requerido uno saca aquellas actividades que se denominan en stand-by, que son tiempos de espera, que están relacionadas con las estructuras de turno que se puedan tener, las disputas industriales relacionadas con paras producto de alguna situación del tipo sindical, feriados legales, ¿cierto? Los feriados legales, hay feriados que son, ustedes conocen, irrenunciables, donde definitivamente no se puede trabajar, por lo tanto eso yo tengo que descontar, lo descuento del tiempo requerido, del tiempo calendario, para obtener mi tiempo requerido. Luego, existen otras actividades que están denominadas ahí. Entonces, pero yo por un lado tengo, para alcanzar mi tiempo productivo al tiempo requerido, tengo que descontarle detenciones no programadas que están asociadas a los procesos y a los equipos y que se detallan más abajo. Detenciones sí que están programadas, tanto en los procesos como los equipos, y que también se detallan más abajo, y eso da lugar al tiempo real de producción. Eso es sumamente importante tenerlos en cuenta y tener en cuenta cada una de las actividades que puedan afectar a estos tiempos, de manera de establecer los KPI más adecuados y hacer las mediciones que correspondan, ¿cierto?, desde el punto de vista en el mantenimiento, sobre todo de lo que es la disponibilidad, de lo que es la mantenibilidad y de los tiempos medios entre fallas. Aquí hablamos, ¿cierto?, prácticamente de lo que es el KPI más importante del mantenimiento, que es la disponibilidad del proceso, del proceso de los equipos, y que mide en definitiva este KPI la efectividad de la mantención. Este indicador nos entrega la relación porcentual. Esto tiene que también entenderlo bien. Nos entrega la relación porcentual que existe entre el tiempo que el equipo se encuentra disponible, y que el equipo se encuentra disponible significa que se encuentra disponible, ¿cierto?, la función con sus parámetros, y que esté disponible la función significa que el equipo está operando y se están cumpliendo los parámetros operacionales, se está cumpliendo las velocidades, se están cumpliendo las capacidades de tratamiento, se están cumpliendo, ¿cierto?, la calidad de los procesos y de los productos, y se están cumpliendo también los costos operacionales. Todo eso, ¿cierto?, cuando a ustedes se les pide un diagrama de proceso, para cada uno de los procesos unitarios es necesario identificar los parámetros de entrada, así también los parámetros de salida. Los parámetros operacionales, es necesario identificarlo, y es por eso que siempre que yo estoy iniciando el análisis, algún tipo de análisis industrial, es bueno tener, ¿cierto?, un diagrama de entrada, función, salida, y tener el diagrama de proceso donde se identifique claramente cuáles son las funciones que se desarrollan en cada proceso unitario, y cuáles son los parámetros operacionales que se les pide a cada proceso unitario, de tal manera de tener identificada claramente cuál es la función. Moler, pero moler tanta cantidad, ¿cierto?, a tal calidad, al determinado costo y en un tiempo determinado, que es el tiempo medio entre falla que yo le voy a pedir al sistema, de tal manera de cumplir con los resultados que se le está pidiendo al proceso. Entonces, la disponibilidad nos entrega la relación porcentual que existe entre el tiempo que el equipo se encuentra disponible para ser utilizado, sea utilizado o no, y el total de horas teóricas que puede operar, conocido como horas nominales. Se diferencian tres tipos de disponibilidad: la física, la mecánica y la contractual. La disponibilidad física representa la relación antes mencionada, es cierto, entre la relación porcentual que existe el tiempo que el equipo se encuentra disponible y el total de horas teóricas que puede operar, considerando todas las intervenciones realizadas al equipo, ya sea de mantención, de reparación y accidentes operacionales. Después viene la disponibilidad mecánica.
La disponibilidad mecánica lo que considera, ¿cierto?, representa la misma relación mencionada en la parte superior, considerando todas las intervenciones realizadas al equipo, ya sean mantenciones y reparaciones, pero se excluyen accidentes operacionales, es decir, accidentes que están relacionadas con algún reventón de neumático o algún tipo de accidente que sea de característica operacional. Es la disponibilidad que entrega en definitiva la mantención. Y tenemos también la disponibilidad mecánica contractual. Esta disponibilidad es la que muchas veces se utiliza para efecto de que uno coloca una disponibilidad con las empresas de tercero, las empresas que son de los empresas contratistas, y la disponibilidad contractual representa la misma relación anterior, ¿cierto? La relación porcentual que existe entre el tiempo que el equipo se encuentra disponible para ser utilizado y el total de las horas teóricas que puede operar. Y esas intervenciones, ¿cierto? Considera las intervenciones realizadas al equipo, ya sea de mantención y reparación, pero se excluyen todas las detenciones no avaladas en el contrato. Ejemplo, accidentes operacionales o accidentes debido a alguna situación del equipo, neumáticos, soldadura, etc. Esta es una disponibilidad que se usa de forma contractual. Los conceptos de disponibilidad, EBIT, MTBF y MTTR, ¿cierto? Donde aparece que la disponibilidad depende, ¿cierto?, de la confiabilidad, en la medida que el tiempo medio de reparación, el tiempo medio entre fallas aumenta, yo tengo una mayor disponibilidad. Y en la medida que yo tengo un tiempo medio de reparación menor, yo también tengo una mayor disponibilidad, que es la relación que se indica ahí. A mayor disponibilidad, mayor EBIT. Eso es relativamente cierto, porque vamos a encontrar que yo tengo una disponibilidad óptima y yo logro, ¿cierto?, un EBIT óptimo, pero la verdad es que si yo eh, considero, ¿cierto?, que la disponibilidad siempre va a ser usada, a mayor disponibilidad yo voy a tener mayor EBIT, es decir, voy a tener un mayor flujo de ingresos. Y yo a un mayor tiempo medio entre fallas también debiera tener un mayor EBIT, siempre y cuando se cumpla la condición que yo utilice toda la disponibilidad, lo que no es siempre cierto. Lo que sí es siempre cierto, ¿cierto? Y eso es importante considerarlo, que a mayor tiempo medio de reparación, yo voy a tener un mayor EBIT, es decir, en la medida que yo tenga un menor tiempo medio de reparación y tenga una mejor mantenibilidad, yo voy a alcanzar, ¿cierto?, una mayor confiabilidad operacional y voy a tener una mayor disponibilidad y por lo tanto voy a alcanzar también un mayor EBIT, que aquí lo que dice, a mayor tiempo de reparación significa un menor EBIT, lo cual es cierto. Entonces, esa es una relación que es interesante considerar, pero aquí viene un aspecto, ¿cierto?, que esta gráfica la vimos en el modelo, en lo que es el análisis del ciclo de vida, en lo que es la etapa 8, y que lo que nosotros buscamos es definir el nivel de confiabilidad óptima durante el ciclo de vida. Entonces, para los niveles de producción que nosotros que hemos identificado durante lo que es la estrategia empresarial a objeto de alcanzar los resultados económicos que yo ando buscando, yo tengo que buscar también el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y el nivel de confiabilidad operacional óptimo lo obtengo en la medida, ¿cierto?, que en esta curva se aprecia en la medida que yo despliego, ¿cierto?, el nivel de inversiones que yo tengo para alcanzar una mayor confiabilidad, lo que se ve en la curva de más abajo, que si yo quiero alcanzar un mayor nivel de confiabilidad operacional, yo tengo que necesariamente invertir más, es decir, tengo que invertir en confiabilidad humana, tengo que invertir en confiabilidad de proceso,
tengo que invertir en confiabilidad de equipo y tengo que invertir en mantenibilidad, y así yo mejoro, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad operacional. Y como les digo, ese nivel de confiabilidad operacional, en la medida que yo aumento la confiabilidad operacional, tengo que aumentar el nivel de inversiones. Como contrapartida, en la medida que yo mejoro la confiabilidad operacional, disminuyo los costos de ineficiencia, es decir, tengo menos pérdidas productivas, menos pérdidas de calidad, menos pérdida por accidente, ¿ya? Y si yo construyo la curva agregada entre lo que es el nivel de inversión para la confiabilidad y, y la curva de costos ineficiencia, ¿cierto?, basado, ¿cierto?, en la mayor confiabilidad, yo construyo esa curva de costos totales, me voy a encontrar que el nivel de confiabilidad óptimo lo encuentro en el punto donde los costos totales son mínimos, y donde tengo los costos totales mínimos, yo obtengo el nivel de confiabilidad óptimo, ¿ya? Esta es pregunta de certamen también, para que de alguna manera tengan claro, ¿cierto?, que hay un nivel de confiabilidad operacional óptimo que está relacionado con el nivel de inversión que yo desarrollo a efecto de alcanzar el nivel de confiabilidad que ando buscando, y que ese nivel de confiabilidad a mí me disminuye también los costos de ineficiencia, que la suma del nivel de inversión, los costos del nivel de inversión con los costos de ineficiencia, esa suma me permite construir una curva agregada que me da los costos totales, y donde yo tengo el mínimo, obtengo el nivel de confiabilidad óptimo. ¿Se entiende eso, Martín? Sí, ¿Sí? Francisco, Sí, profe. ¿ya? Eso, al igual, ¿cierto?, que el tema de los KPI y el tema, digamos, de los KPI asociados a la empresa que ustedes están analizando en la tarea, junto con la determinación del nivel de confiabilidad óptimo, ¿cierto?, de cómo se determina y, y cuáles son los criterios que se emplean, es una pregunta, son preguntas de certamen. ¿Mm? El KPI, el porcentaje de utilización del proceso de los equipos, ¿cierto?, que es un KPI que es de responsabilidad fundamentalmente de los operadores, pero que somos nosotros los que le damos como mantenedores la posibilidad al operador que tenga ese nivel de utilización. El KPI de utilización es un indicador que nos entrega la relación porcentual que existe entre las horas de utilización del activo, es decir, que el operador está arriba del equipo operando, y el tiempo que el equipo se encuentra disponible para ser usado, ¿ya? Es el tiempo, ¿cierto?, en que el operador está operando y produciendo con el equipo, ¿ya? Y eso tiene relación con las horas de disponibilidad que nosotros le estamos entregando, donde está disponible la función, ¿ya? Ese es el indicador de utilización. El indicador de utilización es en porcentaje y también muchas veces en horas, ¿ya? Y las horas de utilización por la capacidad productiva, es decir, por las cantidades de las toneladas por hora o la cantidad de productos por hora, a mí me va a dar la cantidad de producción. Y la cantidad de producción por por el precio me va a dar el nivel de EBITDA, ¿ya? El KPI, el OEE, es uno de los KPI que lo mencionamos, ¿cierto?, cuando hablamos de los tipos de mantenimiento, que es el rendimiento total de los equipos, ¿ya? El Overall Equipment Effectiveness, el OEE. Este indicador es muy utilizado, ¿cierto?, sobre todo en plantas industriales, donde a través de este indicador nosotros podemos medir considera la disponibilidad, la utilización, el rendimiento que le estabas hablando, las toneladas por hora o la cantidad de productos por hora, y la tasa de calidad. Y eso me da, ¿cierto?, un indicador que se llama el OE, el rendimiento total del equipo. Ahora,
si bien es un indicador bastante utilizado y bastante mencionado, yo les señalé que yo no era un seguidor de este indicador, dado que no es fácil identificar a través del ODE si yo tengo que atacar disponibilidad, es decir, si tengo que abordar aspectos relacionados con fiabilidad operacional, con mantenibilidad, o yo tengo que abordar temas relacionados con pérdidas de utilización. Así también como puede haber algún problema relacionado con la capacidad, con las pérdidas de velocidad del equipo o pérdidas de potencia. Los rendimientos también en el caso en la minería, en lo que son moliendas, otro está asociado al nivel de dureza del mineral. Y la tasa de calidad que tiene que ver con la cantidad de productos rechazados, lo que en definitiva me permite a mí, ¿cierto?, alcanzar un nivel de rendimiento total del equipo para ver, oye, cuál es en definitiva, cuáles son los niveles productivos o cuál es el porcentaje de uso eficiente del equipo de manera total. Normalmente los OEE que nosotros estamos observando en las plantas industriales son del orden del 45 al 50% en las plantas industriales, digamos, normales. En las plantas de excelencia se llega a un 75 hasta un 85%. ¿Ya? Pero como les digo, no es un indicador fácil de tratar, no es un indicador fácil de lograr. Bien, con eso terminamos, ¿cierto?, la unidad temática número 1 y vamos a entrar a lo que es la unidad temática número 2, que básicamente, perdón, seguimos la unidad temática número 1, sino que entramos a la parte 2 del modelo de mantenimiento, que es en la etapa 2, donde hacemos el análisis de la situación actual relacionado básicamente con el diagnóstico del mantenimiento. Y el diagnóstico del mantenimiento se puede realizar en base a hacer diagnósticos directos o a través del desarrollo de lo que son auditorías, benchmark, y también el análisis de la situación actual lo puedo hacer por la vía de lo que es el análisis, algunos análisis del cumplimiento de la norma ISO 55000 que está relacionada con la gestión de activos. ¿Ya? El análisis de la situación actual es para ver en qué condiciones se encuentra el mantenimiento, ¿cierto?, a objeto de cumplir con las prioridades que se le está solicitando, o sea, a objeto de cumplir con las tareas estratégicas que tiene encomendado el mantenimiento. Recordar siempre que el mantenimiento no tiene una estrategia, ¿cierto?, por sí mismo, sino que está supeditado a la estrategia mayor de la empresa. Entonces, dentro de lo que esta etapa 2, nosotros vamos a ver el análisis de la situación actual y lo primero que vamos a ver, las auditorías de mantenimiento. Ahí ven, ¿cierto?, que está la etapa 2 de diagnóstico, el análisis de la situación actual, y el diagnóstico se puede hacer a través de lo que son diagnósticos directos, auditorías, benchmark, o una medición con respecto a la ISO 55000 o a lo que son las prácticas relacionadas con la gestión de activos. Nosotros si vemos la auditoría, ¿cierto?, nos permite hacer una revisión con respecto a lo que son los recursos y resultados, ¿ya? Y la auditoría de mantenimiento es un examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupos de personas independientes del sistema auditado, que puede ser a persona, organización, sistema, proceso, proyecto o productos con el objeto de emitir una opinión independiente y competente. Normalmente en las empresas como Codelco, ¿cierto?, existe una auditorías que realizan empresas, instituciones externas como son Cochilco, que están auditando para ver que se estén cumpliendo, ¿cierto?, los planes y programas y se estén cumpliendo, ¿cierto?, se estén haciendo buen uso de lo que son los recursos que dispone también el Estado, porque Codelco es una empresa del Estado, para el cumplimiento de la promesa que hace Codelco. Existen muchos tipos de auditoría en mantenimiento. La expresión se utiliza generalmente para designar a intervenciones de control de externo a los sistemas y procesos de mantenimiento.
Esa es lo que está relacionado con auditoría. Son las 10:44, ¿ya? Estamos terminando ya estos bloques y vamos a ver y vamos a terminar esta unidad temática número 1 con lo que es el tema de las auditorías y gestión de activos en el próximo bloque de las 2:30. Nos estamos viendo en la tarde, Francisco Martín. Nos vemos, profe. Que esté Ya, bien. chao, que estén bien.